Las leyendas sobre las maldiciones de las tumbas del antiguo Egipto hacen que el corazón se detenga. La historia más famosa está relacionada con la apertura de la tumba de Tutankamón en 1922. Lord Carnarvon, quien dirigió las excavaciones, murió poco después del descubrimiento en circunstancias misteriosas, fue picado por un mosquito, lo que provocó una infección en la sangre. Al mismo tiempo, en el Cairo se produjo un apagón eléctrico y el perro de Carnarvon aulló y murió en Inglaterra. ¿Coincidencia? ¿O la maldición del antiguo faraón destinada a proteger su descanso? Los científicos han descubierto que en las paredes de las tumbas a menudo aparecían inscripciones con maldiciones, como, la muerte alcanzará a aquellos que perturben el sueño del faraón. Incluso hoy en día, algunos investigadores creen que las momias pueden liberar sustancias tóxicas capaces de causar enfermedades en quienes alteran su descanso. No menos misteriosos son los hallazgos relacionados con momias menos conocidas. En la tumba del faraón Amenhotep III, los arqueólogos encontraron amuletos con hechizos grabados, advirtiendo sobre los castigos que caerían sobre quienes se atrevieran a robar los tesoros. En otra tumba se encontró un papiro con profecías sobre la desaparición de toda una dinastía si el lugar sagrado era profanado. Las historias sobre maldiciones siguen intrigando. Tal vez sean solo mitos creados para proteger los tesoros de los saqueadores, o quizá los antiguos rituales realmente dejaron su huella a lo largo de los siglos. Cada nueva tumba es una nueva oportunidad para resolver este misterio. O para convertirse en su víctima. Las tumbas de los faraones egipcios son verdaderas cápsulas del tiempo que contienen no solo oro, sino también enigmas únicos del mundo antiguo. El hallazgo más famoso es la tumba de Tutankamón, descubierta en el Valle de los Reyes en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. Al entrar, Carter presenció una escena increíble: un sarcófago de oro puro adornado con piedras preciosas, máscaras del faraón brillando bajo la luz, y cientos de objetos destinados a la vida después de la muerte. ¿Pero qué ocultaban otras tumbas menos conocidas por el público en general? Por ejemplo, la sepultura del faraón Seti asombra por sus pinturas y su arquitectura cuidadosamente diseñada. En las paredes están representadas escenas mágicas del libro de los muertos, textos que debían ayudar al alma del faraón a superar los peligros del más allá. En otra tumba, perteneciente al faraón Amenhotep II, los investigadores encontraron esculturas y armas que usó en vida, así como un trono cubierto con ornamentos en forma de conjuros protectores. Las tumbas no solo escondían objetos cotidianos y joyas, sino también artefactos místicos. En una de las cámaras funerarias se encontró un bastón con símbolos grabados que, según la leyenda, podían invocar fuerzas del más allá. En la tumba de Ramsés III, los arqueólogos descubrieron un objeto extraño, una pequeña estatua de madera que, según los habitantes locales, trae desgracias a quienes la tocan. El temor a estos tesoros dio origen a numerosas leyendas. Se dice que algunos de los objetos encontrados, exhibidos en museos, empezaron a moverse repentinamente o a emitir sonidos. Una de estas historias se refiere a la estatua del dios Osiris, que en el Museo Británico supuestamente giró varias veces sobre su eje. Cada nueva tumba que se encuentra nos revela aún más secretos. ¿Qué esperaba a los faraones más allá de la vida? ¿Y por qué sus tesoros todavía nos provocan asombro y admiración? Tal vez las respuestas se escondan en lo profundo de las arenas de Egipto, entre las antiguas sepulturas que aún quedan por descubrir. ¿Cómo lograban los egipcios conservar los cuerpos de sus muertos en perfecto estado durante miles de años? Este proceso no era solo una práctica, sino un verdadero ritual sagrado que requería conocimientos, habilidad y el cumplimiento exacto de las antiguas tradiciones.
La momificación se consideraba la clave para la vida eterna, ya que solo preservando el cuerpo se podía garantizar que el alma regresara a él en el más allá. El proceso comenzaba con la purificación del cuerpo. Los órganos internos, excepto el corazón, se extraían y se colocaban en canopos, recipientes especiales con tapas en forma de cabezas de dioses. Estos recipientes simbolizaban la protección del difunto. Por ejemplo, el estómago era protegido por el dios Duamutef y los pulmones por la diosa Neftis. El corazón, considerado el centro de la razón y el alma, se dejaba dentro para que pudiera ser pesado en el juicio de Osiris. Luego, el cuerpo se desecaba utilizando natrón, una mezcla especial de sal y minerales. Después de varias semanas, se envolvía en vendas de lino impregnadas con aceites y resinas. Estos aceites, como han descubierto los científicos modernos, tenían propiedades antisépticas que protegían el cuerpo de la descomposición. Entre las vendas se colocaban amuletos, como escarabajos, que debían traer buena suerte y proteger contra los espíritus malignos. Uno de los hallazgos más enigmáticos es la momia del faraón Ramsés II. Investigaciones modernas han revelado que los embalsamadores usaron ingredientes raros, incluidos extractos de cedro y ceras, para preservar perfectamente el cuerpo de este gran gobernante. El secreto de estos componentes aún no se ha descifrado por completo, pero aseguraron la conservación de la momia durante más de 3000 años. Un caso aún más misterioso es el de la momia del sacerdote Amenhotep, encontrada en el siglo XIX. Sus vendas estaban cubiertas con antiguos símbolos que, según los egiptólogos, contenían conjuros contra ladrones. Uno de los investigadores que intentó desenrollar las vendas murió después en circunstancias extrañas, lo que generó rumores sobre una maldición de la momia. Hoy en día, los científicos continúan estudiando los restos de momias mediante tomografía computarizada y análisis químicos. Estas investigaciones demuestran que la momificación era un proceso increíblemente complejo que requería un alto nivel de conocimiento. Los egipcios no solo creaban momias, sino que preparaban a sus muertos para la eternidad, rodeándolos de poderosos rituales mágicos. Para los antiguos egipcios, la muerte era solo el comienzo de un largo camino. Creían que, tras la muerte física, el alma emprendía un peligroso viaje a través del mundo del más allá, lleno de pruebas y trampas. Esta creencia daba forma a toda su cultura, rituales y enfoque hacia los entierros. Para garantizar un tránsito seguro hacia el reino del más allá, el difunto necesitaba no solo un cuerpo físicamente preservado, sino también textos mágicos, amuletos y rituales que lo acompañaran hasta las puertas del juicio de Osiris. Uno de los documentos clave que servía como guía era el Libro de los Muertos. Este recopilatorio de hechizos e instrucciones estaba diseñado para ayudar al alma a superar las pruebas. Una de las más conocidas era el pesaje del corazón. En la balanza de Anubis, el corazón del difunto se comparaba con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma alcanzaba la vida eterna en los campos de Yalu, el paraíso egipcio. Si era más pesado, el dios Ammut, una criatura con cuerpo de hipopótamo y cocodrilo, lo devoraba. Pero ¿cómo se preparaban los egipcios para este viaje? Los arqueólogos han encontrado abundantes pruebas de lo meticulosamente que planificaban cada etapa. Por ejemplo, en la tumba del faraón Tutmosis III se hallaron dibujos del Amduat, un mapa del mundo del más allá con descripciones detalladas de todos los peligros. En otras paredes de tumbas aparecen escenas donde las almas atraviesan lagos de fuego, evitan ataques de demonios o reciben ayuda de los dioses. Los amuletos desempeñaban un papel crucial en esta preparación. Uno de los más poderosos era el amuleto de escarabajo, que a menudo se colocaba sobre el corazón de la momia. Su propósito era proteger el alma durante el pesaje del corazón.
Los arqueólogos incluso encontraron un amuleto con una oración grabada: no testifiques falsamente contra mí en el juicio de Osiris. Es interesante notar que la creencia en el más allá no era solo religiosa, sino también práctica. Los egipcios dejaban en las tumbas todo lo que el difunto pudiera necesitar: comida, herramientas, armas e incluso figurillas susetí, que según la creencia cobraban vida y trabajaban en lugar del difunto en el más allá. En una tumba se encontró incluso un modelo en miniatura de una cervecería, porque, incluso en la eternidad, un egipcio debía disfrutar de los placeres cotidianos. Para los egipcios, la vida después de la muerte era tangible y real, y la muerte no se veía como un final, sino como el comienzo de una nueva existencia. Esta fe los inspiró a crear algunos de los rituales funerarios más complejos en la historia de la humanidad, rituales que aún hoy nos fascinan con su poder místico. La momificación es uno de los rituales más enigmáticos del antiguo Egipto, pero sus orígenes se remontan a tiempos muy antiguos, mucho antes de la era de los grandes faraones. Los primeros intentos de conservar cuerpos surgieron a partir de hallazgos fortuitos de momias naturales en el desierto. El clima seco y el suelo arenoso permitían que los cuerpos de los difuntos se conservaran de forma natural. Esto impresionó a los antiguos egipcios y, probablemente, los inspiró a desarrollar la momificación artificial para garantizar a sus muertos una especie de inmortalidad. La momia artificial más antigua conocida data aproximadamente del año 3300 antes de nuestra era. Fue encontrada en la región de Jebelein, y su creación incluyó las primeras etapas del embalsamamiento, envolver el cuerpo y usar sales naturales. Sin embargo, el proceso alcanzó su perfección durante el periodo del Reino Antiguo, cuando la momificación se convirtió en un rito religioso vinculado a los dioses Osiris y Anubis. Osiris, dios de la resurrección y juez del más allá, fue, según la leyenda, el primero en ser momificado. Según el mito, su cuerpo fue desmembrado por su hermano Sés, pero Isis, esposa de Osiris, reunió las partes y utilizó magia para devolverle la vida. Este mito inspiró a los egipcios a ver la momificación como un acto de resurrección divina, y el proceso se convirtió en una parte esencial de su creencia en la vida después de la muerte. Las primeras momias a menudo contenían hallazgos sorprendentes. Por ejemplo, una de las tumbas más antiguas en Abidos, perteneciente al faraón Djer, contenía restos envueltos en tela burda con amuletos primitivos hechos de piedras y conchas. En otro entierro se halló el cuerpo de una mujer cuyo cabello estaba trenzado en complejas trenzas, lo que indicaba que incluso en aquellos tiempos la momificación se realizaba con una precisión estética. Pero los enigmas persisten. ¿Por qué precisamente en Egipto la momificación alcanzó tal magnitud? Una de las teorías es la creencia en la reencarnación y la necesidad de preservar el cuerpo como recipiente para el alma. Otra teoría sugiere el miedo al olvido. Los egipcios creían que una persona vivía mientras se la recordara, y un cuerpo conservado era una forma de asegurar la memoria eterna. Es interesante observar que el proceso evolucionó con el tiempo. Los métodos iniciales eran más simples, pero en la época del Reino Nuevo, la momificación se transformó en un ritual complejo que incluía ingredientes raros, como aceite de cedro, y textos mágicos que se recitaban durante el embalsamamiento. Cada etapa estaba impregnada de misticismo y, incluso después de miles de años, sigue siendo uno de los mayores misterios del antiguo Egipto. ¿Quién fue la primera persona momificada? ¿Un rey, un sacerdote o un egipcio común? Por ahora, sigue siendo un misterio. Las momias del antiguo Egipto no solo son testigos de las creencias y costumbres del pasado, sino también únicas cápsulas del tiempo que los científicos modernos utilizan para revelar misterios ocultos durante milenios. Tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada TC, el análisis de ADN y la espectroscopía permiten examinar el interior de las momias sin dañarlas y descubrir cómo vivían, enfermaban y morían los antiguos egipcios.
Uno de los hallazgos más sorprendentes se realizó al estudiar la momia del faraón Tutankamón. Gracias a la TC, los científicos descubrieron que el joven faraón padecía numerosas enfermedades, incluidas la malaria y defectos congénitos, probablemente causados por matrimonios entre parientes cercanos. El análisis de su esqueleto mostró que, posiblemente, caminaba con un bastón debido a lesiones en los pies. Sin embargo, las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. ¿Fue un accidente, una enfermedad o un asesinato? Otro descubrimiento notable está relacionado con la momia de Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de Egipto. Las investigaciones revelaron que sufría de artritis y problemas dentales, algo comprensible para alguien que vivió más de 90 años, una edad increíble para su época. Sus cabellos estaban teñidos con henna, lo que demuestra que, incluso en la vejez, el faraón cuidaba de su apariencia. Sin embargo, el estudio de las momias no solo revela aspectos biológicos, sino que también permite comprender cómo vivían los egipcios. Por ejemplo, en las momias de trabajadores y artesanos de Deir el-Medina se encontraron signos de intenso trabajo físico, articulaciones desgastadas, fracturas y deformaciones en la columna vertebral. Esto confirma que la construcción de pirámides y templos requería un esfuerzo físico enorme. El análisis de las momias también arroja luz sobre los rituales religiosos. En algunas se han encontrado objetos extraños, como pequeñas figurillas o amuletos con símbolos desconocidos cosidos entre las vendas. Los científicos creen que estos objetos formaban parte de rituales relacionados con la protección mágica en el más allá. Uno de los casos más misteriosos está relacionado con la momia de una sacerdotisa llamada Hatshepsut. Durante el escaneo de su sarcófago, se hallaron rastros de una sustancia desconocida que, según algunos investigadores, se utilizaba en antiguos rituales para ahuyentar a los espíritus malignos. El análisis de esta sustancia reveló que contenía minerales raros no presentes en Egipto, lo que añade aún más misterio a este descubrimiento. La momificación en el antiguo Egipto no se limitaba a los humanos, también incluía a los animales, que desempeñaban un papel importante en la religión, la magia y la vida cotidiana de los egipcios. Desde gatos hasta toros sagrados, pasando por cocodrilos y escarabajos, los animales momificados se consideraban ofrendas a los dioses o protectores del alma en el más allá. Estos hallazgos revelan aspectos sorprendentes de la cultura egipcia, que veía en cada ser vivo una conexión con lo divino. Uno de los ejemplos más famosos es el templo de Bubastis, dedicado a la diosa gata Bastet. Allí, los arqueólogos descubrieron cientos de momias de gatos, cada una embalsamada con esmero y colocada en un sarcófago individual. Los gatos eran considerados animales sagrados, protectores del hogar y símbolo de la fertilidad, y las ofrendas de momias de gatos se ofrecían para apaciguar a la diosa. Algunas momias incluso contenían adornos de oro y collares, lo que refleja el alto estatus de estos animales. Aún más sorprendentes son las momias de toros asociadas con el culto de Apis, el toro sagrado de Osiris. En el Serapeum de Saqqara, un necrópolis dedicado a estos animales, los arqueólogos encontraron enormes sarcófagos de granito que pesaban varias toneladas cada uno. El embalsamamiento de los toros era un proceso complejo que incluía el uso de aceites y hierbas, y los entierros iban acompañados de ceremonias fastuosas que simbolizaban la renovación de la vida. Igualmente impresionantes son las momias de cocodrilos encontradas en templos dedicados al dios Sobek, representado como un hombre con cabeza de cocodrilo. En Komombo se descubrieron momias de hasta 5 metros de longitud. Por lo general, se enterraban con amuletos, para que pudieran actuar como protectores del faraón en el más allá. Estos enterramientos reflejan la veneración por la fuerza y el peligro que los cocodrilos encarnaban. Sin embargo, quizás los hallazgos más inesperados sean las momias de animales pequeños, como aves, serpientes e incluso escarabajos. Los arqueólogos creen que se usaban como ofrendas en rituales o ceremonias mágicas. En un templo,
los escarabajos se momificaban y se colocaban en pequeños sarcófagos que luego se ofrecían a los dioses. El escarabajo era un símbolo de la vida eterna y del sol, y su imagen aparecía con frecuencia en los amuletos colocados entre las vendas de las momias. No obstante, no todos los animales se usaban con fines religiosos. Investigaciones recientes sobre momias de halcones e ibis han demostrado que muchos de ellos se criaban específicamente para rituales. En el templo de Tuna el Jebel se encontró una especie de fábrica para la cría de ibis, lo que demuestra la magnitud de esta práctica. Estos hallazgos ofrecen una visión única de cómo los egipcios concebían el mundo, como un lugar donde dioses, humanos y animales coexistían en estrecha conexión. Cada gato, toro o cocodrilo momificado no es solo un objeto religioso, sino un símbolo del profundo respeto de los egipcios por la naturaleza y su creencia en la eternidad. Para los antiguos egipcios, una momia era mucho más que un cuerpo preservado. Era la clave para la vida eterna y un medio de conexión con el más allá. Los egipcios creían que, después de la muerte, el alma debía regresar a su cuerpo para vivir eternamente. Si el cuerpo se destruía, el alma no podría encontrar descanso, por lo que el ritual de la momificación se convertía en un acto de suma importancia. Uno de los símbolos más impresionantes de esta creencia son las máscaras de los faraones que adornaban las momias. La más famosa es la máscara de oro de Tutankamón, elaborada con una asombrosa atención al detalle. No solo protegía el rostro del faraón, sino que también servía como un guía espiritual hacia el más allá. Los ojos de la máscara, hechos de obsidiana y cuarzo, simbolizaban, según los egiptólogos, la capacidad de ver en la eternidad. Las momias estaban rodeadas de amuletos mágicos, cada uno con un significado especial. El escarabajo colocado sobre el corazón aseguraba protección en el juicio de Osiris. Los amuletos en forma de ojo de Horus protegían contra los espíritus malignos, mientras que las pequeñas figuras de chacales, asociadas con el dios Anubis, custodiaban el cuerpo de la momia. Durante las excavaciones de la tumba de Susénesí, los arqueólogos encontraron más de 200 amuletos, cada uno de ellos cuidadosamente colocado entre las vendas de la momia. Es interesante notar que las propias vendas también tenían un significado especial. En algunas se encontraron inscripciones con hechizos diseñados para proteger al difunto de las fuerzas del mal. En una tumba se halló una momia cuyas vendas contenían la inscripción: "Estoy protegido por el sol, estoy protegido por los dioses". Estas palabras se percibían como un escudo mágico que protegía el cuerpo y el alma. La momia también servía como un símbolo de memoria eterna. Los faraones y la nobleza se esforzaban por dejar sus nombres grabados en los sarcófagos y las paredes de las tumbas, ya que los egipcios creían que una persona vivía mientras se pronunciara su nombre. En algunos casos, las inscripciones advertían a las generaciones futuras: "Recuerda mi nombre y te otorgaré protección". Sin embargo, los misterios persisten. En una de las tumbas, los arqueólogos hicieron un hallazgo inusual: 2 momias descansando en un mismo sarcófago. Una pertenecía a una mujer joven, y la otra a un hombre que murió a causa de una herida. No había nombres en las paredes de la tumba, pero los investigadores creen que podría tratarse de un acto de gran amor, para que sus almas permanecieran juntas en la eternidad. Cada momia es como una carta del pasado que narra no solo la vida de una persona, sino también la época en la que vivió. Estos mensajes nos revelan no solo la vida, sino también la fe de los antiguos egipcios en la inmortalidad y su conexión eterna con el mundo de los dioses. Sus cuerpos momificados permanecen como guardianes silenciosos de secretos que aún están por descubrir. Las momias parecen estar para siempre ligadas a las arenas de Egipto, pero la historia registra numerosos casos en los que terminaron en lugares completamente inesperados. Algunas llegaron a museos gracias a expediciones científicas, otras a través de contrabandistas, y algunas permanecieron sin ser identificadas durante siglos.
Estas momias perdidas revelan nuevas y, a veces, misteriosas páginas de la historia antigua. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue el hallazgo de una momia en la basílica de la ciudad italiana de Monza. En el siglo XIX, los investigadores descubrieron que una momia egipcia antigua había sido emparedada en un muro de la iglesia. ¿Cómo llegó allí? Según las leyendas, un cruzado la llevó consigo creyendo que poseía poderes mágicos capaces de proteger a su familia. Esta historia dio lugar a numerosas teorías, desde místicas hasta religiosas. Otro caso fascinante ocurrió en Londres en la década de 1830. Una momia exhibida en una tienda de antigüedades resultó ser el cuerpo auténtico de un faraón, adquirido de saqueadores de tumbas. Según los rumores, los propietarios que compraron esta momia experimentaron una serie de desgracias, como incendios y pérdidas económicas. Esto alimentó las historias de una maldición, aunque estudios científicos indicaron que la causa podía ser un moho tóxico presente en las vendas. Algunas momias tuvieron usos insólitos. En la Inglaterra victoriana, fragmentos de momias se usaban como ingrediente para el mumillo, una supuesta sustancia medicinal. Esto provocó un auge en las excavaciones, muchas de ellas ilegales, lo que resultó en la destrucción de numerosas tumbas. Sin embargo, muchas de las momias extraídas en ese periodo terminaron en museos, donde fueron estudiadas por científicos modernos. Una de las historias más misteriosas está relacionada con una momia de sacerdotisa encontrada en el siglo XX en América del Sur. Inicialmente se pensó que pertenecía a una cultura local, pero los estudios revelaron que su origen era egipcio. ¿Cómo llegó al otro lado del océano? Se especula que pudo haber sido transportada por europeos durante la época de la colonización, aunque no hay pruebas concluyentes. Las momias también aparecieron en colecciones privadas. Una de ellas, hallada en la casa de un coleccionista francés, resultó ser única, el cuerpo de una mujer cuyos vendajes estaban cubiertos con antiguos hechizos. El coleccionista afirmaba que la momia se movía por las noches y que en la casa ocurrían fenómenos extraños, como la caída repentina de objetos. Finalmente, la momia fue donada a un museo, donde su análisis reveló que pertenecía a una sacerdotisa que servía en el templo de Isis. Estas historias no solo añaden un aire de misterio, sino que también plantean preguntas sobre la ética en el traslado de restos antiguos. Hoy en día, muchas de estas momias perdidas están siendo repatriadas a Egipto, donde son consideradas parte del patrimonio nacional. Sin embargo, cada una de ellas lleva consigo no solo testimonios del mundo antiguo, sino también fascinantes relatos de cómo los artefactos del pasado siguen impactando nuestras vidas incluso miles de años después. Las momias del antiguo Egipto han dejado de ser exclusivamente un objeto de estudio arqueológico. Se han convertido en un poderoso símbolo que ha permeado la cultura moderna, desde el cine y la literatura hasta la mística y las ideas populares sobre la vida después de la muerte. Este fenómeno comenzó en el siglo XIX, cuando la moda por Egipto invadió Europa tras la expedición de Napoleón a Egipto, que dio a conocer al mundo una civilización única. Uno de los primeros casos en que una momia atrajo la atención del público fue durante las desenvolturas de momias. En la época victoriana, estas eran auténticos espectáculos en los que el público observaba cómo los arqueólogos retiraban las capas de vendas para revelar el cuerpo. Estos eventos públicos combinaban elementos de ciencia, sensacionalismo y misticismo. Una de las desenvolturas más famosas tuvo lugar en 1821, cuando se presentó una momia supuestamente vinculada a la era de Ramsés II. Esto desató una ola de emociones e intensificó el interés por la cultura del antiguo Egipto. En el siglo XX, las momias entraron de lleno en el mundo del cine. La película clásica La momia de 1932, protagonizada por Boris Karloff como el sacerdote maldito Imhotep, estableció la imagen de la momia como un muerto viviente portador de maldiciones.
Más tarde, esta figura fue reinterpretada en múltiples ocasiones, como en la popular franquicia La Momia de 1999, que mezcló elementos de aventura, magia y terror. Estas películas no solo romanticaron la mitología del antiguo Egipto, sino que también avivaron el interés por las momias como objetos misteriosos del pasado. Las momias también han sido una fuente de inspiración para escritores y artistas. En las obras de H. P. Lovecraft, las momias forman parte de cultos oscuros y mundos olvidados. En la literatura mística, suelen representarse como portadoras de maldiciones ancestrales o guardianas de conocimientos capaces de cambiar el destino de la humanidad. Por ejemplo, en la novela de Bram Stoker Drácula, las referencias a las momias se utilizan para crear una atmósfera de magia antigua y misterio. Sin embargo, las momias no solo evocan terror y misticismo. En la ciencia y la cultura popular, se asocian con la inmortalidad y la vida eterna. Estas ideas se reflejan en la música, la pintura e incluso la moda. En la década de 1920, tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la egiptomanía se apoderó del mundo. Los diseñadores crearon joyas con símbolos del antiguo Egipto. Y la arquitectura Art Deco tomó inspiración de las líneas y formas de las pirámides. Las momias incluso forman parte de la mística contemporánea. Se dice que su energía puede influir en las personas, y los hallazgos relacionados con ellas suelen estar rodeados de rumores sobre maldiciones. Un ejemplo destacado es la historia del llamado Diamante de la Esperanza, que supuestamente fue robado de una estatua de una diosa encontrada en una tumba y trajo desgracias a todos sus propietarios. Incluso hoy en día, las momias siguen siendo una fuente de inspiración. Los videojuegos modernos, como Assassin's Creed Origins, exploran el tema de las momias y el antiguo Egipto para crear mundos únicos llenos de aventuras y enigmas. Las momias permanecen como un símbolo de misterio y eternidad, despertando asombro y fascinación en quienes se encuentran con su historia.